Buenas tardes. A nombre de la Cátedra Extraordinaria Byron en Cine y Teatro y FICUNAM les damos la más cordial bienvenida a la 10ª edición del Foro de la Crítica Permanente. Esta es una ocasión muy especial para nosotros, pues el Foro de la Crítica Permanente cumple 10 años de existencia. Ha sido una década de encuentros entrañables en torno al pensamiento crítico, y nos alegra muchísimo que ustedes estén aquí acompañándonos. Desde su comienzo, este espacio que hemos creado en complicidad con el festival nos ha permitido entablar diálogos entre la crítica, la realización, la producción, la distribución y la programación de cine. Además, nos ha permitido entablar diálogos directos con públicos y ha contribuido en la formación de nuevas generaciones de profesionales de la crítica. A lo largo de su historia, este espacio ha reunido a las voces más representativas de la crítica de diversos países del mundo y nos ha permitido explorar, nos ha acercado a la escritura sobre el cine, entablando vínculos con la creación, con la interpretación, la investigación y la mediación. Además, por si fuera poco, esta celebración nos permite festejar por partida doble, pues coincide con el surgimiento, el nacimiento de Umbrales, una nueva sección de FICUNAM. Y qué alegría que podamos festejar la primera década de vida del foro y que esto coincida con el surgimiento de otro espacio que está dedicado especialmente a las expresiones más libres y radicales de la vanguardia cinematográfica. Para celebrar esta tarde, Salvador Amores y Karina Solórzano, quien modera esta tarde la mesa, han preparado estas actividades especiales. Iniciaremos con esta mesa redonda en la que nos acompañan Byron Davies, Cintia y Olaf Möller. Y posteriormente tendremos a las 7 de la noche una clase magistral de Genevieve Yu acerca de los experimentos de la crítica. Agradecemos el apoyo del Instituto Camoes y CM Idiomas y pues les agradecemos mucho que estén aquí. Sin más preámbulos, comencemos. Hola, muchas gracias por estar aquí. Voy a pasar a leer las biografías de nuestros invitados. Voy a empezar por Olaf. Es programador, teórico y crítico de cine, colabora habitualmente con prestigiosas revistas de cine como Sight & Sound, Cinemascope, Movie Notebook y iPhone Film Comment, entre otras. Ha comisariado ciclos retrospectivas para festivales como Rotterdam, la Bienal de Locarno y fue miembro del comité de selección del Festival de Oberhausen. Es considerado como una de las voces más autorizadas de la crítica y la historia del cine actual. Cintia se licenció en Filosofía por la Universidad de Porto después de asistir al curso de cine de la Escuela Portuguesa de Cine y Teatro. Trabajó como investigadora para una tesis de doctorado en el Grupo de Investigación de Estética, Política y Arte del Instituto de Filosofía de la Universidad de Porto. Entre el 2001 y el 2007 trabajó para la producción de varias películas. También ha impartido clases en la Escuela de Cine Documental y Video de Abrantes. Cintia fue miembro del Comité de Selección del Festival de Cortometrajes Vila do Conde. Desde el 2012 es directora de Doc Lisboa, siendo responsable de la dirección ejecutiva y artística. Desde 2015 también es miembro de la Junta Directiva de Apolodoc, Asociación Portuguesa de Documental. Finalmente, Byron Davies es becario postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Filosóficas en UNAM y en 2008 obtuvo su doctorado en Filosofía por parte de la Universidad de Harvard, donde escribió su tesis sobre Jean-Jacques Rousseau. Ha escrito para la revista Modern Language Notes y en el sitio web Aesthetics for Birds. Actualmente imparte seminarios sobre estética y la estética y el retrato para posgrados en la filosofía UNAM. Gracias por estar aquí. Bueno, creo que
La primera pregunta sería, ¿cómo definimos cine de vanguardia, cine experimental? Porque vamos a hablar de eso, pero creo que estaría bien como aproximarnos a un terreno conocido para todos. Entonces, si les gustaría comenzar con una ligera aproximación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cine experimental o de vanguardia? Bueno, creo que la pregunta original es la relación, pero ¿me escuchan? Sí, gracias. Algo con respecto a la relación entre el cine de vanguardia y el realismo, y qué es el conflicto supuesto entre estos dos aproximaciones al cine. Podemos empezar así, es como si de verdad hay un conflicto, o si, bueno, el énfasis en el sustrato material, por ejemplo, por parte de, bueno, una gran parte de la historia del cine de vanguardia, bueno, es una manera de aproximar al realismo. Bueno, si algo depende más en un énfasis en la transparencia supuesta de la imagen fotográfica, los objetos representados en el cine clásico realista, o podemos hablar más sobre, sí, algo más como un realismo más amplio que puede incorporar el cine de vanguardia, un realismo que es más un asunto de proyectar un mundo a partir de nuestro mundo. Pero de cualquier manera, bueno, es como podemos hablar de esta relación privilegiada entre bueno, el mundo, la realidad y el cine al hablar sobre el realismo, pero esto también es muy, muy amplio. Bueno, obviamente no voy a contestar a tu pregunta, pero es como estoy cambiando un poco la pregunta de esta cosa de, bueno, esta cosa oficial, que supongo es parte de umbrales, de que tenemos que hablar sobre este conflicto supuesto entre el realismo y la vanguardia. Pero tal vez seguro los otros ponentes tienen opiniones sobre lo que es el cine de vanguardia. ¿Sí? Bueno, yo siempre escapo de esta cuestión y entonces ahora estoy atrapada en ella. Y yo tengo, o sea, no considerando como la historia y la teoría del cine, sobre la historia del cine, intentando hablar en cuanto programadora. Para mí me interesa mucho entender cuáles son los experimentos en cine, o sea, no tanto qué es el cine experimental, sino qué experimento existe en cada película. Y porque hay películas que muchas veces parecen películas muy realistas, y de repente hay como un glimpse, ¿no? Un momento en lo que la relación con el cine se vuelve una cuestión, un movimiento, un problema, y es como una mirada hacia sí mismo, ¿no? Del cine. Entonces, yo creo que, y también la cuestión del experimental tiene mucho que ver, creo, con el contexto. O sea, no es solo la película en sí, sino la relación entre la película y el contexto, donde está el espectador, ¿no? Por ejemplo, intentando concretizar, yo hice una vez un programa que tenía que ver con imágenes de vigilancia, ¿no? Y claro, y con esta idea de una imagen que vigila, pero que también es como una revelación, ¿no? Como una aparición que nosotros también atrapamos. Y programé películas actuales, cortos, pero fui a buscar una película que fue la primera película de imágenes de vigilancia de la historia, que es una película que se llama Evidence, de 1935, que fue hecha por la policía de Chesterfield, en Inglaterra. Y es una película porque pusieron una cámara para filmar a criminales en la calle que hacían como apuestas, ¿no? Ilegales, y hay como un elefante que pasa y tal. Y de repente, en ese contexto, aquella película se volvió
era como si su carácter en la dinámica del programa con las otras se volviera aún más cuestionando el cine, como un reto al cine que las otras. Había algo de vital que salía de este contexto que hacía que el programa se volviera una cuestión de cine también y no solo temática, ¿no? Entonces, yo creo, para mí, lo que me interesa más sobre la cuestión de la vanguardia o de lo experimental son estos pequeños momentos, ¿no? En que el cine se mira a él mismo y el mundo al mismo tiempo, ¿no? Y que no hay separación posible. No sé si es muy abstracto. Ahora que mencionas lo de la cámara de vigilancia, recuerdo que había leído en Cartografías un libro que decía que no podíamos hablar como de objetividad en un punto de vista en el cine, que quizá la más objetiva sería la de la cámara de vigilancia porque no hay nadie detrás, ¿no? Pero después en el montaje ya estás hablando de un punto de vista, ¿no? Entonces, así como es difícil definir cine de vanguardia, también es difícil definir cine objetivo, cine subjetivo, todo esto, ¿no? Entonces, pensarlo como cruces, como umbrales, quizá por ahí. ¿Sí? La pregunta. Nope, but I can add something to what Cintia said. Let me first say that I totally disagree with the almost synonymous use of experimental cinema and avant-garde cinema, because 98% of all experimental cinema is not avant-garde, but totally arrière-garde. It's as genre as a Marvel movie. So there's nothing avant-garde in it. It's really arrière-garde. So if we define the idea of avant-garde being a military term, actually, a movement forward, a disruption behind the enemy line. So what can be an avant-garde film? My dear friend Dominic Graf did now 5 years ago a television film called The Red Shadow, which is part of a very successful, actually the biggest German crime TV series. In that film, he challenged the general perception of one of the most important events in the Federal Republic of Germany, the so-called Night of Stammheim, which was when several so-called terrorists died. And what he did was he showed the official version in that film and a hypothetical version of the same event where the terrorists are not committing suicide but are assassinated by the guards in exactly the same fashion. This became such a monumental scandal in Germany that nobody below our president felt moved to say that this you cannot do. You cannot show these real and the official and the unofficial version in the same way. Here, in front of roughly 20 million people, a disruption of German history and the way people perceive it happened. And I'm sorry, this is more avant-garde than the whole Umbrales. Because here you really messed around with a whole concept, a whole idea how a state thinks of itself. And I think if we talk about avant-garde, we should talk about real disruption. And I think this film is a rather interesting example because it is classical. It's a classical narrative crime movie, for Christ's sake. Cops. I mean, strange ladies, sinister guys, dark history, etc. So it's really a basically by the book crime movie, classically directed in the very non-classical classical style of Dominic, and yet this was a general massive disruption of German life. And I think this is avant-garde. And nice images flickering around is experimental. It's not avant-garde. It's something that we have gotten used to. As I said, it's its whole own cycle.
It's its whole own school, its own world, very nice, but it's something very different. So we should be really very careful what we are basically mixing up there. Damn, that was sounding severe. Can I just add one thing? I completely agree with you, Olaf. And actually, when I was coming in, I was saying I was very happy to see the John Brossa exhibition. And John Brossa collaborated with Pere Portabella. And during the dictatorship, they did this incredible film called The Night of the Poets. And where you had poets, including Brossa, coming on stage and saying poetry in the Franco Spain, or El Sopar. If I remember it, actually, sometimes also in Catalan, which was quite subversive. In Catalan, exactly, which was forbidden. Yes. And El Sopar, where they make a dinner to talk about being a political prisoner in the night they assassinated Santiago Puig-Antich, which was the last person to be assassinated by the regime. He was hanged. So it's avant-garde. It's about somehow putting a knife in the world in a way. Yeah. Thank you. Bueno, mi segunda pregunta tiene que ver con el título que da nombre a esta mesa, que es Cartografías del cine de vanguardia. Mi pregunta era, bueno, cuando estábamos programando Umbrales, lo que queríamos hacer era como una especie de diálogo entre lo clásico y lo moderno. Y claro, como ver también cuál era el estado del cine experimental en nuestro país. Y en la historia del cine experimental, bueno, está el concurso de cine experimental en el que ganó Rubén Gámez por La Fórmula Secreta, pero no estaba compitiendo con películas experimentales realmente, ¿no? Claro. Y después hubo un segundo concurso de cine experimental en el que la película ganadora era totalmente narrativa, pero esta línea del título experimental yo creo que era algo que tal vez interesaba mucho en los 60s. Y bueno, después tuvimos excepciones como el cine de Saraminte, el de Teo Hernández, y después como que se diluye y no hay como una tradición, por así decirlo, pero no es tanto como que no haya una tradición en la filmación, porque como estamos diciendo, es una zona porosa, ¿no? Pero lo que sí nos preocupaba es que no hay una tradición crítica, o sea, eso sí es como importante y bueno, Umbrales pretende como dar luz sobre todo esto. Y la pregunta era, ¿hay tradición en sus respectivos países? ¿Cómo es? Y si esa tradición está unida también a la crítica, a la reflexión sobre este tipo de imágenes. Me gustaría que empezaras porque tú estás en Estados Unidos, pero también has escrito sobre Bruno Varela, ¿no? Sí, también es como, sí. Bueno, no me siento 100% cómodo con esta pregunta, a pesar de que hablamos un poco sobre eso anteriormente, ya que soy gringo en México, entonces es como tengo un límite, estoy en frente de un límite con respecto a esta pregunta. Pero a pesar de eso, es que sí, en los 5 años que yo cuento aquí en México, lo que observo es una gran tradición y un gran momento del cine de vanguardia, cine experimental, pero, bueno, de los dos tipos de cine. Y mencionaste a Bruno Varela y iba a decir algo en parte en conexión con las observaciones por parte de Olaf. Sobre Bruno Varela y el cine experimental, cine de vanguardia, que tiene un aspecto político aquí en México. Este acto de resaltar los documentos alrededor del, el caso Ayotzinapa, en la película de Materia Oscura de Bruno Varela, también los eventos, el movimiento popular en Oaxaca en 2006, en su película Monolito, que yo tuve suerte de ver aquí en Ficunam hace 3 años, 2019, creo que en marco de una serie de películas de vanguardia que provienen de México. Entonces, una gran tradición podemos mencionar además, Elena Pardo,
asociado Lozana, bueno, casi todos que tenemos en este programa de umbrales, el colectivo Engrávidos, es muy impresionante, es muy importante, y además, bueno, esta tradición más amplia del cine experimental, cine de vanguardia en México, bueno, es que, bueno, de Serge, como mencionaste, bueno, y bueno, bueno, refleja mucho de una conciencia que tenemos, si puedo usar en términos de la primera persona plural con respecto a eso, es que sí, una gran conciencia de la historia y de la tradición del cine experimental en México. Y no es una paradoja hablar de una tradición de cine experimental ni de cine de vanguardia, porque es siempre un asunto de cómo continuemos desde la base que ya, bueno, donde ya estamos, o desde una interpretación retrospectiva de la tradición. Bueno, entonces, Sarah Minter, Rubén Gámez también, como mencionaste, Paula Weiss también, es como, y bueno, hay, aún más, bueno, dentro de umbrales, y por eso que, bueno, les facilitó por este programa que es tan importante vincular bueno, la vanguardia, como Esporas Neón de Bruno Varela en este programa. Bueno, pulsos subterráneos de Elena Pardo en este programa con esta tradición de cine experimental, con Brackage. Es muy importante determinar cómo continuemos en México, en América Latina, bueno, en todo el mundo, esta tradición, pero en nuestros propios términos. De nuevo, si estoy permitido de hablar en la primera persona plural. Bueno, es como una próxima aproximación, una primera aproximación a este asunto de la importancia de esta tradición dentro de este país. Y respecto a la escritura. La escritura también, bueno, sí, es como, bueno, es que, bueno, sí, yo vengo del problema de conectar, bueno, no es un gran problema conectar este cine con escritura, especialmente ya que el cine, estos cineastas mismos escriben, Bruno escribe un montón sobre el cine y sus textos dentro de sus películas son, bueno, ejemplares de la crítica del cine. Bueno, especialmente con respecto a su uso de películas dentro de películas. Bueno, yo puedo mencionar, por ejemplo, el uso, bueno, ya mencioné Monolito, su uso de una película nunca producida, es decir, bueno, el guión de Félix Guattari, Un amor de Wick, dentro de Monolito. Es un desarrollo, es una crítica del cine y cine experimental y cine de vanguardia todo al mismo tiempo. Es como, bueno, sí, bueno, el problema de donde, bueno, yo vengo de este problema de conectar esta tradición, esta cuestión bueno, de cine de vanguardia en México y América Latina con problemas bueno, en la filosofía del cine. Y bueno, es fácil a través de Bruno, es fácil a través de otros cineastas actuales, pero es difícil ya que, bueno, casi nadie lo está haciendo. Es como la filosofía del cine, bueno, ni siquiera ha conectado bueno, la filosofía del cine actual con el tercer cine. Es una gran falta en la filosofía del cine, es increíble. Es casi casi nada ha escrito sobre el tercer cine desde esta perspectiva de la filosofía del cine. Bueno, y yo vengo de esa tradición de Stanley Cavell y, bueno, de Wittgenstein y todo eso, bueno, la filosofía del lenguaje cotidiano, y por eso tengo preocupaciones siempre con esta idea de que, ok, tenemos que ser precisos con cómo usamos estos términos del cine experimental o cine de vanguardia. Bueno, todo depende del contexto, todo depende de nuestro público. Y en este contexto, bueno, en mis contextos tengo que dar el caso, hacer el caso
de la importancia de una película como monolito, es esta tradición de Stanley Cavell. Pero de nuevo, es como el cineasta mismo, como Bruno, ya ha hecho mucho para hacer eso, porque él lee Stanley Cavell, él lee Guattari. Entonces, no sé si he contestado a tu pregunta, pero es como los cineastas experimentales en México ya han hecho mucho para vincular sus escritos, sus películas, con una tradición filosófica. Es solo un asunto de resaltar que ya han hecho. Sí, es muy importante eso. Misma pregunta, como el estado de este tipo de cine en sus regiones geográficas. Bueno, en Portugal, yo no puedo pensar en un mayor experimentalista que Oliveira, ¿no? Pero sí, hay artistas que vienen de las artes plásticas que han hecho mucho trabajo en lo que podremos llamar cine experimental. Yo pienso, por ejemplo, en Fernando Lapa, que tiene unos dibujos preciosos y que y que hace películas que tienen que ver también con que intenta casi transpor o transmitir en el gesto cinematográfico, el gesto del dibujo, ¿no? de la impresión de la mancha, y que son extremadamente bonitas. O Ângelo de Sousa, por ejemplo, que trabajó mucho, bueno, también era un escultor, hacía esculturas con espejos en la naturaleza, con estudios de luz, de color, y que hizo películas preciosas también, cortometrajes de pequeños detalles de naturaleza. Pero lo que es bonito en ellos, por ejemplo, es que hay una materia afectiva, no es una pura investigación formal, para nada. Es una investigación afectiva con un objeto del mundo, con el mundo, en lo que se construye en cuanto a observadores, poetas, humanos, ¿no? Y eso es a mí es lo que me interesa. Y creo que por eso han formado gente. Pero en Portugal hay una separación casi disciplinar entre esta tradición y la tradición más clásica del cine, que tampoco es muy clásico, porque la historia del cine portugués es una historia muy particular, de alguna manera. Y no hablo del cine antes del 63, bueno, sí hablo de Oliveira antes del 63, pero hablo de Oliveira y después, a partir del 63, del nuevo cine portugués y por ahí. Y ahí, como decía, hay momentos de experimentos que son fundamentales y que son momentos políticos del cine. O sea, César Monteiro, por ejemplo, cuando hace La Blanca de Nieve, la adaptación de Robert Walser, que es famoso por ser la película negra, ¿no? Que no es verdad, no es totalmente negra, y citando a César Monteiro, son tonos de gris y tiene cielo. Y el cielo es muy importante porque es el cielo sobre la Catedral de Lisboa, que fue construida sobre la mezquita, la mosquée de Mosque, en Lisboa, ¿no? Fue la imposición del catolicismo sobre la tradición árabe que estuvo ahí 800 años. Bueno, pero fue como un momento en la historia del cine portugués donde hubo un despertar muy violento, y violento para él también, en la sociedad, para una dimensión del cine portugués que era un deseo de experimentalismo desde la base, ¿no? Pero que estaba ahí siempre. O sea, Oliveira termina Ato de Primavera, que es una película en un pueblo, es un acto de la fe, un auto de fe, con un montaje de imágenes que hizo en colaboración con Paulo Rocha, que es absolutamente vertiginoso, maravilloso, con la bomba nuclear, etcétera, que es un momento fascinante de pensamiento sobre lo topológico, lo histórico, ¿no? Y esta capacidad del cine en Oliveira que tenía de mínimo al máximo, y que Monteiro lo mismo. Entonces, en Portugal yo diría que el experimentalismo está engranado, ¿no? Y entonces tienes momentos incluso de abstracción formal
dentro de las películas, Pedro Costa juega con eso todo el rato. Sobre la crítica, malogradamente, en Portugal se trató muy mal la crítica del cine. Hay grandes críticos que son cineastas, como César Monteiro, por ejemplo, que escribió uno de los mejores textos sobre António Reis y Margarida Cordeiro, sobre su primera película. Fue él quien escribió: mirad, aquí está una ópera maestra, ¿no? Y sus textos sobre Strauss, por ejemplo, son magistrales, lo están publicando ahora y merece mucho la pena. Hoy por hoy, la filosofía del cine o la teoría del cine se hace mucho en la academia y no sale mucho, o sea, no se populariza. Y en el ámbito popular, la crítica de cine está reducida casi al marketing del cine. O sea, hay muy buenos críticos en Portugal. Francisco Ferreira, Luís Miguel Oliveira, hay buenos críticos, pero que están metidos en el contexto de los periódicos y de los media que desprecian totalmente el rol de la crítica en cuanto a, mover el pensamiento, ¿no? Y un reto al cine también. Entonces hay pequeños proyectos online y tal, pero es una pena que no se haga más. Entonces yo creo que la mejor manera de acceder a una posible crítica de cine en Portugal es mirar textos de directores de cine y leer entrevistas con directores de cine. La pregunta es como el estado del cine experimental en su región geográfica y la crítica sobre este tipo de cine. Well, Germany does have, Federal Republic of Germany does have a very strong history of avant-garde cinema, of experimental cinema, that is in fact sometimes even avant-garde cinema. But the German way seems to be a rather eccentric way. It's not really that. I mean, there was a moment in the 70s when certain directors were actually better known in Great Britain than in the FRG proper. Some of them are still around. There is a whole new kind of world of experimental filmmaking in Germany. If you want to get your dose of that, just come to the Oberhausen International Short Film Festival. You get the full treatment there. I was actually always proud of our slightly eccentric 70s tradition because it had humor. It was very funny and cheeky. And I mean, it was materialist and playful at the same time. And I think this playfulness has in some ways still remained if directors did not go to the slightly dour world of gallery filmmaking. There still is a certain sense of, the rarest thing imaginable from Germans, humor in the German avant-garde. In terms of writing, I mean, I remember that in the 70s, 80s, there were people who were really dedicated to writing about avant-garde cinema. I'm not really certain whether we still have that. And I should also say that also in Germany, probably the most intelligent people writing about cinema are the filmmakers. I mean, I would have a hard time naming a critic I like to read. I would have an easy time basically naming 100 critics where I blow a fuse after one line. But people I like to read, actually the last person I like to read died last year. So it's my dear friend Hans Schifferle. And he was somebody who actually, he had the kind of sensibility to think experimental cinema
genre cinema, trash, kind of quality cinema as one whole. And I think that is one of the most important qualities a good film critic or anybody working with cinema can have, to go against these subdivisions, which essentially are little more than genre and marketing, and really go to the core and see what all the different expressions of cinema have in common, or how they do communicate with each other. So the older I get, the more nervous I get about the ways that film culture gets, just like our culture as such, gets divided and subdivided and subdivided. I think it's very few things are these days as radical as being able to think some kind of genre trash film and an experimental film in the same spirit, so to speak, or also see maybe the avant-garde or the experimental in the classical narrative, etc. So this is, I think, something that, and I should say, with that we do come to probably the greatest tradition in writing about a cinema that is in its own place in the Federal Republic of Germany, which is the whole school around the film magazine Film Kritik from the early 70s on, when after a little coup, the magazine was taken on by the likes of Harun Farocki, Hartmut Bitomski, Peter Nau, Helmut Färber, etc. And when they were developing an attitude towards cinema that was essentially, I make films when I'm not writing, and when I'm writing, I'm not making films. So it's, but that this is in sync, that these two things belong together. And they all were excellent filmmakers and excellent writers. And I think this is still the most important school, so to speak, of critical thought in the Federal Republic of Germany. Also because if we look at what the Film Kritik published, they published basically special issues on just about anything, just what they found interesting, and that could include just as well the experimental films of Peter Weiss, as well as a Jerry Lewis edition. So it's, I think this, and this still basically, this thinking still continues. I mean, the magazine has been out of commission for almost 40 years. Most of the writers are, or many of the writers are dead. But this attitude that they defined, that is still there, and basically taken on by people now in something like the third generation. So, yeah. Sí, me quedé pensando ahora que estábamos platicando de esto que mencionas del tercer cine y también de la percepción. Tenía otras preguntas, pero ahora me está moviendo esta pregunta sobre lo político, ¿no? Me acordé que en México existió un colectivo llamado Colectivo Cine Mujer que desde el documental militaba en el cine, y algunas de sus películas fueron a propósito del sismo del 85, eran como demandas de las mujeres que murieron, de mujeres de las que sus compañeras murieron en el sismo, y era un cine político y militante, ¿no? Entonces, y no era exactamente cine narrativo, cine documental, más bien era cine documental, pero hay gestos militantes en el experimental, o podemos hablar de una intención política en ellos actualmente. I just wanted to add also, because I was actually astonished that when you were talking about Mexican experimental cinema, that you were not mentioning the likes of Raúl Kampfer and the Sinocheros in the late 60s, early 70s, who are treading a similar ground there, and who were great, for fuck's sake. I'm a great admirer of Raúl Kampfer, so. Bueno, no sé. ¿Sí? That's all. Bueno,
es que, bueno, supongo que continuar en español. Es que, no, bueno, solo quise enfatizar más los cineastas experimentales o de vanguardia actuales con los que he tenido relaciones personales de colaboración y más que, bueno, especialmente en el caso de Bruno, cuyo cine es muy, muy político con respecto a, bueno, este acto de exponer, por ejemplo, los archivos alrededor del caso Ayotzinapa de los 43 en materia oscura. Y es como, eso es sumamente político. Bueno, es como, y yo sé que muchas personas han visto imágenes del movimiento popular de Oaxaca, en 2006. Bueno, por monólito, por el reuso, reutilización por parte de Bruno de estas imágenes a través de su cine. Es como, sí, bueno, además es como, bueno, hay un montón de grandes cineastas experimentales en México que no mencioné. Bueno, yo puedo intentar de mencionar algunas más, pero bueno, es como Jimena Cuevas, por ejemplo, Naomi Ullman, es como, Naomi Ullman removed un clásico del cine experimental feminista. Es como, es clave, es como, y eso es la aportación del cine experimental y bueno, el uso de, bueno, metraje encontrado, y eso, y bueno, podemos platicar por horas solo sobre el uso político del metraje encontrado en México. Nada más. Es como, eso es un gran tema. Y bueno, y tiene sus conexiones con los temas que ya mencionaste, Olaf. Pero sí, es que sí, y también, bueno, solo para agregar algo más con respecto a la crítica, la escritura, sí, es muy emocionante lo que está pasando. Además, creo que mañana en el festival van a presentar el nuevo número del Cahiers du Cinéma sobre cine espacios, es como con aportaciones, con ensayos de, bueno, varios de los cineastas experimentales que ya mencionamos, como Jimena Cuevas y Elena Pardo, y bueno, mucho más. Este intento importantísimo de recuperar la escritura específicamente sobre los espacios del cine en México. Eso también es un asunto político. Sí, bueno, es como, pero solo para enfatizar, bueno, este tema de los archivos, como en el caso de Materia Oscura de Bruno, y bueno, la reutilización y el uso de metraje encontrado, es como, México es increíble en este respecto, es como me inspira todo el tiempo. Es como, estoy muy orgulloso de estar aquí por eso. Y sus implicaciones políticas. Olaf. Como si podemos encontrar gestos políticos o militantes en el cine experimental. En general. Ajá, o sea, como en dónde estarían esos gestos. Bueno, yo creo que otra vez, para mí es un poco difícil distinguir, me interesan más los experimentalismos, que es el cine experimental, pero yo creo que sobre todo hay yo no sé si es cine experimental, pero hay autores que siguen creyendo que es posible una comunicación y un diálogo con el mundo a través de las imágenes y de las herramientas propias del cine. Y estoy pensando, por ejemplo, en Michael Bloom, que es un cineasta que hace películas constantemente, ¿no? O sea, es su vida, es hacer películas, ¿no? Y hace películas y no mira el cine como cada película como un proyecto que tiene que vibrar de manera total, sino como momentos de relación. Hay una película que me gusta mucho de él que se llama Incident Reports. No viajo mucho.
Y para mí es una de las más interesantes. Y es muy política, pero es una película hecha de pequeños momentos de intento de aprender a hablar otra vez. Y para mí es una de las películas más políticas que he visto, por ejemplo, de esa parte del mundo. Mike es de Canadá. Esta cuestión de aprender a hablar otra vez y en este momento, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en, no sé, después hay autores, Anders Molusian de Nicolás G., una película de 2012, tal vez, que fue un trabajo a partir de una fábula de Gunther Anders, ¿no? Y sobre el fascismo, la posibilidad de imaginar el fascismo, donde él también intenta a través del lenguaje experimental, de toda la tradición de Snow, etcétera, pero intenta comunicar y engajar, ¿no? Encontrar una forma de hacer comunidad. Esa es la cuestión. Entonces, para mí, resumiendo, y no quieren entrar mucho dentro del espacio del experimental solo, también porque no es una cuestión que estudie de manera sistemática. Yo soy programadora y me gusta mirar todas las pelis como no me gustan las separaciones. Incluso tengo que decir que creo que hoy las separaciones entre documental, ficción, no sé qué, sirven más a los fondos de apoyo y al marketing que a los cineastas y al público. Pero esa es otra discusión. No quieren entrar por ahí. Yo creo que más que militancia, la cuestión del cine político tiene que ver con la creación de posibilidades, ¿no? Y con un cine que cría posibilidades y que de alguna manera interpela directamente y expone una vulnerabilidad, ¿no? Y pienso, por ejemplo, una de las películas más políticas que salieron de mi país, no sé si es militante, no sé si llega a ser militante, pero es una película de César Montero también que se llama ¿Qué haré yo con esta espada? What shall I do with these swords? Y que es una película que él hace en el 75, o sea, después de la Revolución, cuando había un proyecto socialista en Portugal y la NATO envió sus barcos, ¿no? Entonces Lisboa tenía los barcos de NATO amenazando, diciendo, mira, si seguís, ahí estamos. Con Kissinger, que se encontró con líderes políticos portugueses. Y César Monteiro hace una película que es muy sencilla, va a filmar las huelgas, los marineros, las prostitutas, que explican cómo sacan dólares, ¿no?, a los marineros, y monta con dos elementos fundamentales. Uno es las imágenes de Nosferatu cuando llega a la ciudad, y dos, una mujer vestida de primer rey de Portugal sobre el castillo apuntando una espada a los barcos. Y para mí esta película es interesante, está en YouTube, no tiene subtítulos, pero los que entendáis portugués o pueden intentar. Para mí lo interesante de esta película es que pone la cuestión, o sea, pone de parte la cuestión, pone un problema de la cuestión del cine militante, ¿no? Porque es una película que trabaja la contradicción, que trabaja la nuance y la contradicción, ¿no? Para mí el cine político que me importa, y hay cine que se presenta como militante y que me interesa muchísimo, pero no me interesa muchísimo porque es militante, sino porque trabaja en ese espacio de la contradicción y de la tensión con el mundo. No contesté mínimamente a tu pregunta, sí, pero... Sí, es una gran respuesta, sí. Olaf. Well, I mean, speaking about militant cinema and interventions, I mean, in a contact with the audience, I've always been fascinated by the idea of considering quite a few works of the early cinema as very much a militant cinema.
quite a few of the early comedies with performers like Cunegonde destroying her bourgeois employer's house again and again and again, certainly spoke to a very clear political sensibility of the time. So we do have there wonderfully brusque slapstick comedy, so to speak, that is to a certain degree really an act of political militancy, showing the uprising of the lower class as really a violent force against the capital. So you do have quite a bit of, let's say avant-garde militancy in a very ordinary entertainment cinema of 120 years ago. And I find the connection that these films also had with the audience extremely fascinating, not only because the performers were constantly looking at the camera, they were constantly trying to make contact with the audience, trying to involve them with their gestures, but also really almost rallying them up. And yeah, these were funny comedies. But as I said, they had a core of political militancy that is very much, for example, in connection with quite a lot of what was going on with the suffragette movement at that point in time, or the socialist and the anarchist movements. So it's I'm deeply fascinated that these films, by the idea that these films are basically are evidence also of how deep certain radical politics were probably in the general audience of the period. I'm thinking, I programmed a retrospective some years ago in Lisbon that was about the history of the relation between film and terrorism. Yeah. And actually Bytomsky was there, and we showed those early shorts with Farocki, Johnson and Co. And there was a very beautiful, because we were also showing the Rote Fahne, which is this... Die Rote Fahne. Yeah. Konrad, yeah. Gerd Conrad, yeah. which is this very short film where a red flag is passed through Berlin until it goes to the balcony of the city hall, right? And Bytomsky was explaining, it was a very beautiful conversation that made me think a lot about this question of what is political cinema and militant cinema, where Bytomsky was explaining why he didn't like very much that film, the Rote Fahne. And he said, we were not very interested in taking the center, we were more interested in taking the periphery. And his film with Farocki is also about that, right? There's these beautiful moments of walking in the periphery and crossing bridges. And, but this is to say that about militant cinema, for me it was very interesting to see two things. One was that it was very hard to find films about, made by and about right-wing militancy and right-wing terrorism. There were not many, especially in the south of Europe, which we were looking for. There was one about the Italian, that was actually produced for Arte, about the Italian fascist bombings, and not many. But the other thing that was very interesting, particularly, was the history, like the change, the path of Wakamatsu, of Koji Wakamatsu, and passing from working with Adachi, right, in the films about the POLP, the world revolution in Palestine, to the film that he does, Underground, which I find also another very interesting film to question this idea, or the question of militancy, and film and militancy as one sole object. And the three parts of Underground, right? Because it starts with the archive footage about the students' revolution in Japan, and it ends with the moments of self-critique and self-destruction of this movement, and then this amazing, absolutely incredible, almost thriller persecution
part where they run away through the mountains. And this is to say that, yes, there are amazing pieces of work of militant cinema, but for me, when I say this, is what I mean is that there is definitely a difference between a political cinema that can be a militant cinema and a programmatic cinema. And I think today, and I will be very provocative now, but I think today propaganda film is where it's least expected. Propaganda cinema. And I'm not talking about militant cinema, but I'm talking about propaganda in the sense of confirmation of perception of perception and things and thoughts, right? Estoy hablando en inglés. Pero bueno, era eso que quería decir. Sí, lo pensé también porque creo que tiene que ver con la percepción. Sí, perdón. Just wanted to add, as we were talking also the element experimental and avant-garde, with regards to Die Rote Fahne, you know the complete title of the film. The complete title is Farbtest, Die Rote Farbe. Exactly. So the film was actually made also to test the color stock. So basically they made the film to find out how they could deal with that color stock, apropos the color red with the flag. What I also wanted to say is, but it is interesting that there is a lot of fiction filmmaking about fascist terrorism in Italy. There's not a lot of other stuff, but fiction filmmaking, yes. No, that's true. So it's, and really from the beginning, I mean, from the first bombings in the mid-60s, the Italian, let's say, you might say really the commercial cinema was constantly commenting on that and being involved with that, which to me is still one of the most interesting things that was happening back then, that politics were something that commercial cinema could deal with and offer interesting, let's say, perspectives in. So it's, yeah. Otra palabra sobre el cine político. Bueno, supongo que voy a estructurar mis comentarios al decir, bueno, ok, al mencionar algunos paradigmas del cine político en México, que están al frente de mi mente, y por otro lado para decir que todo depende de cómo, de qué enfatizamos en el cine en el cine actual y el cine del pasado con respecto al cine político, ¿qué es político? Bueno, los ejemplos bastante asombrosos, quiero mencionar, por ejemplo, Juchitán, Lugar de las Flores, documental de los 80 sobre el movimiento del COSEI, la municipalidad socialista en Juchitán, en el istmo de Oaxaca, en los primeros años de los 80. Otro ejemplo bastante asombroso es como recientemente restaurados y recuperados son las películas de las hermanas Palafox, también en Oaxaca, del gusto de Oaxaca. Bueno, todos son solo para declarar, no es ninguna evaluación, es cine político, cine político en México. Pero otra cosa es que es esta cuestión de qué enfatizamos. Y eso puede ser sorprendente también. Por ejemplo, en este festival tenemos una retrospectiva del cine de Raúl Ruiz, 10 películas. Y Ruiz tenía, también trabajaba en el cine indígena en los primeros años del gobierno de Allende y en Chile. Pero también tenía una relación bastante complicada con el tercer cine, críticas a Julio García Espinosa en sus escritos, en los escritos de Ruiz. También tenía un montón de escritura, además de un montón de películas de Ruiz. Pero, como estaba diciendo, es un asunto de qué enfatizamos. Las poéticas del cine creo que es uno de los mejores libros filosóficos sobre el cine escrito por un
un cineasta importante internacional. Admiró este libro, los 3 volúmenes de este libro. Es como, a pesar de tener una relación tan complicada con el tercer cine y el resto del cine en América Latina, bueno, hay una crítica, por supuesto, una crítica importantísima del cine clásico, de la narrativa clásica, en términos políticos, en términos de cómo debimos entender los años después del fin de la Guerra Fría, tal vez debo decir la Primera Guerra Fría. Es como, es como a través de estas cuestiones, para regresar al cine experimental, ¿qué es un error en el cine? ¿Qué es un error en una película? ¿Qué significa un error? Eso es, un asunto, es como si hablamos de granos finos, de pelitos en un encuadre, todo eso. Es como, esos, según Ruiz, son sumamente importantes para significar, en conexión con lo que el cine significa, lo que el cine puede significar. Que no existen, preguntas tontas con respecto a qué significa un pelito en un encuadre. Y lo importante con respecto a Ruiz es que conectaba esta pregunta a una crítica, a una crítica narrativa hollywoodense. Y por eso, a pesar de tener esta relación muy complicada con el tercer cine, hay muy buenas cosas políticas dentro de esta escritura, dentro de su cine también. Pero sí. Cynthia, as you were teasing us already, that you would be saying something very provocative with that the propaganda is at the strangest places, maybe. Explain. Please. I promised myself that I would not say anything provocative. I've had many problems in my life already, but I will. No, but hablo en español. Antes quería solo decir, hay una directora por el cine experimental, político, etc. Hay una directora que olvidé mencionar que me parece muy importante hoy y que está haciendo cosas que van a abrir espacios importantes, que es Paula Gaitán. Y bueno, eso, Paula Gaitán. Sobre la propaganda. Es una larga conversación, Olaf, y que me parece muy importante tener, pero por el contexto, probablemente por el contexto de economía, de la relación entre los espacios de mercado, de exhibición, como festivales, que tienen también mercado y que tienen también fondos y que tienen un acceso y una influencia privilegiada en lo que es el cine contemporáneo, yo veo una tendencia a cada vez más existir un push por un cine una visión prescriptiva del cine, una visión prescriptiva del cine, un cine que sirve a educar, a informar, a bien pensar, a lavar las conciencias. Y que yo voy a dar un ejemplo antiguo, probablemente no han visto esta peli, pero bueno, pero que para mí fue el momento en lo que empecé a pensar en propaganda. Es una película que fue bastante hablada en el tiempo, que se llama Five Broken Cameras, y que es una película que fue filmada por un hombre en Palestina, en una aldea, que estaba constantemente a ser invadida, ¿no?, por los colonos, y que partió 5 cámaras filmando durante años la invasión de su pueblo, la destrucción de su vida.
Y las imágenes son muy fuertes porque el hombre filma muy bien, porque hay el paso del tiempo, vemos un niño que empieza a hablar y las primeras palabras que dice son Granada y muro. Pero estas imágenes fueron... la película es codirigida entre él y un director israelí, que no me acuerdo del nombre, y montado por una montadora no sé dónde. Y la película fue montada como si fuera una película de acción americana, de Hollywood, ¿no? Entonces yo, como espectadora, ya sé que aquel personaje va a morir antes que él muera, porque toda la construcción de la película está hecha para que yo sepa y llore en el buen momento. Y esta película fue en ese año, 2012, 13, no me acuerdo, fue una película muy aplaudida e importante en el círculo, sobre todo en el círculo del documental, pero en la buena conciencia europea todos llorábamos y aplaudíamos esta película, ¿no? Y al mismo tiempo vi películas que tienen una forma más, ¿cómo decir?, más rude, que no tienen brillo, que no tienen una construcción emocional que te lleve de la mano, que a lo mejor no tienen un discurso tan político, tan blanco y negro, sino que juegan con códigos y con una poética más compleja, con la complejidad, la nuance, y que son olvidadas, que no son vistas, que no son mostradas, que pasan una vez, ¿no? Entonces, cuando hablo de propaganda, hablo realmente de lo que es el cine de propaganda, Olaf. Es un cine que se destina a enseñar, a educar, a lidiar, ¿no? A dirigir. Y eso lo veo muchísimo hoy por hoy. Y podríamos continuar esta conversación. Well, I need to immediately protect the poor word teach, because teaching somebody is something very good. But aligning somebody with a certain way of thinking is maybe not that very helpful, no doubt about that. But what do you think, why does this happen? Why do these films make the round and the others not? Do you think this has to do with the inherent corruption of the film culture that you were also essentially mentioning, with the festivals essentially also producing their own films, the funds, etc.? Or does this have to do with the films being so easy come, easy go, that they are so easy to like, easy to dispose? Because I would actually also add a certain idea with regards to propaganda. I mean, let's not name names, but let's at least say that we do have film funds in politically, extremely, highly questionable states that are funding very nice, politically very easygoing films. With money taken from people who would have deserved it. People who, for example, built football stadiums and died. You know? Aren't these films propagating or creating a good image of a country that fucking does not deserve a good image, being a fucking dictatorship? Yeah. Thank you. So, for example, I will never get a job again after talking this. I will not name names. That's good. But there is one director in the world that is not a director, it's a film fund. But it's the film fund that it's the director that has the biggest filmography, meaning that I watch a film and I know exactly that film comes from that film fund, with some exceptions. Yes. There is, for example, a problem, a tendency, for example, today. I know quite deeply, I don't know the indigenous film tradition from Mexico, for example, but I know very well the Brazilian indigenous film tradition, and they have incredible films.
and truly daring, cinematically really interesting, rethinking storytelling and narrative and image in a very strong way. They do it with nothing. However, I see films done with a huge amount of European money or whatever part of rich world money that continue to freeze the image of the indigenous culture and being as some sort of golden age of humanity, some sort of freeze humanity with no body, living in this mythical world where the characters don't have the right to do normal things like smoking a cigarette or looking at each other and having nothing to say or being stupid like the other characters can be, right? So each character, when they open their mouth, it's like an aphorism coming. And this is, for me, it's pure propaganda, and it's actually propagation of racism. And so, yes, there is a problem in those film funds. And I do think that rich countries should give money to less rich countries to do film, but they should not be allowed to control the films that are done. Very much so, yes. ¿Les parece si escuchamos las preguntas del público? A ver si seguimos en esta línea. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar? José, Oh, people! Hay gente. Finally! Oh, hello! Gracias. En relación entonces a lo último que están mencionando en cuanto a al cine de propaganda, podríamos decir entonces que el cine de propaganda radica en la perpetuación de códigos más que en una temática, por ejemplo. O sea, que radica en formas, como el ejemplo que dabas de el cine que se hizo en Palestina, en el que pues, eran imágenes muy fuertes, pero al final había un montaje hegemónico, ¿no? De este cine, y pues al final pues resultaba siendo propaganda, ¿no? En lugar de que pareciera que era un cine un poco más disruptivo. Ese es un ejemplo. El cine de propaganda, o sea, la propaganda se hace en cine de muchas maneras, ¿no? La propaganda o sea, la propaganda en cine es cuando el cine no tanto quiere pensar el mundo, sino que quiere, o incluso transformar el mundo en un sentido de, como decía Olaf, de vanguardia, ¿no? De empujar el mundo hacia algo que es experimental en sí, sino un cine que quiere atrapar el mundo en una visión que de alguna manera acalme las conciencias y sí, o sea, que quiera es un cine prescriptivo. Es un cine que no te pone cuestiones, sino que te hace sentir bien y al mismo tiempo te quiere decir cómo disciplinarte. Es un cine disciplinador. Y puede ser de muchas maneras. I would say it's a cinema that gives you the idea that you actually have understood everything already before you went to the movies. You basically come out of the movies exactly the same way that you entered. And as Klaus Lemke, one of the directors that we are presenting at El Puma Arde, said, this is the death of cinema. A good film is a film where I come out as a different person. And my God, do we have a lot of films these days where you come out as exactly the same idiot that you entered? Sí, como esta discusión entre Reigadas y Peter Greenaway, que decía que si el cine había nacido o porque es muy joven, o más bien que el cine había muerto, pero pues el cine igual no ha nacido, igual no solo es este cine narrativo que nos han enseñado siempre, ¿no? Hay muchas formas de hacer cine, y por eso la vanguardia y el experimental es tan importante, ¿no? Bueno, gracias. Ahí adelante hay otra pregunta.
Thank you, Cintia. Thank you, Byron. Thank you, Olaf, for this amazing, fast-moving discussion, particularly within genres and also to the sides of between filmmakers and producers. And I noticed that, Olaf, you said earlier how important it is to think outside the determined categories. You mentioned the word marketing and how much there's a determination to stay within genres, within categories. And then when the discussion opened up now to, in the end, quite vividly to the side of film production and producers and instrumental production, I was thinking to carry on exactly this problem of categories more to this producer side, particularly since we discussed so much realm of documentary and experimental film, and nowadays these borders are so completely gone. I mean, there's hardly even between fiction film and documentary. When somebody would mention, I'm making a documentary film with fictional elements, people will say, you're talking like coming from the 90s, this is what everybody does nowadays. So as an example, how much these borders are really, really disappearing within categories, but also the thinking of filmmakers between these categories. And then I see this on the other hand, let's see, for me speaking actually only from the European side that I know the best in terms of production politics, how much these categories are strongly maintained, that documentary cannot have fictional elements. If you are an experimental filmmaker, don't even think of trying for a documentary grant, etc., etc. So that's kind of a question I want to continue and throw back to you, how you think about these politics of categories within the production side of filmmaking. Well, I mean, let me put it like this: as a teacher, I mean, I'm teaching at Aalto University in Helsinki, film history, and my students are constantly freaking out from the stuff that I'm showing them, basically because they are saying, well, we were always told you cannot do that. That yes, film history has a lot of evidences that you can very well do that. And you know what? You can make a lot of money with it. Very successful movie. So it's, I mean, we do live in general in a culture of ever stronger, let's say, boxing in. And this is also something that my students tell me that they are quite suffering from, that actually since really when they started to get to school, and not only to film school, that kind of being willing to be boxed in and to follow a clearly prescribed line is something that is forced upon them. I mean, I was told by one of my students that one of the teachers in some pitching thing for student movies was essentially saying, I don't give a shit what film you want to make, but I care about whether the plot turning point is on page 2. They were not at all checking in any way what they wanted to do. They were just checking whether the form was in place. And I guess that certainly reinforces a kind of thinking inside boxed terms. It's, what can I say? I mean, I don't think that this is in any way helpful. To contradict myself a little bit, I'm also not a big fan of this contemporary tendency to say documentary fiction, it's all the same, it's all floating. I do very much like documentary as a very clear form and also as a political entity. Documentaries have the mission to tell us the truth, to lay down facts for us in an old school way, so to speak. And I find that an extremely valuable thing, that somebody goes out there and basically lays facts, lays the functioning of things, of society, by way of school, the army, or whatever, out there for us. And I'm really bothered by the fact that
this kind of documentary filmmaking is so denigrated in many discourses. So that's the one box that I would like to see a little bit more respected, which of course has absolutely zero to do with what you were asking about, but it was riffing on some motifs, at least, of what you were asking, I hope. Ok, sí, bueno, a pesar de que la pregunta fue en inglés, es muy difícil para mí cambiar pistas entre idiomas, entonces no puedo hacerlo como hace Cintia, cambiar entre inglés y español. Bueno, es como, entonces, bueno, cajas, géneros del cine, bueno, cuando se habla de eso, es como, yo voy de inmediato al lado filosófico, es mi culpa, es mi tendencia, pero es como, bueno, y ya mencioné Stanley Cavell al inicio de la sesión como, bueno, alguien importante, incluso en mis aproximaciones en el cine experimental, es como, estamos en un buen momento, es un paréntesis, un buen momento al conectar esta tradición de la filosofía con el cine experimental. Solo quiero mencionar algunos escritores como Rebecca Sheehan y Dave Burnham. Bueno, estos dos han escrito cosas excelentes cosas sobre Cavell y el cine experimental, cine de vanguardia. Además, P.R. Sidney a mencionar algunas conexiones entre su pensamiento, su propio pensamiento y el pensamiento de Stanley Cavell. Ok, eso es un paréntesis porque, bueno, es importante para mí dar este contexto a lo que voy a decir. Es decir, bueno, Cavell habla sobre los géneros, son importantes, ya que según su entendimiento de un género cinematográfico, así como un género literario, depende de esta idea de que un género es una conversación. Un género es una conversación entre sus miembros. Entonces, la utilidad de un género depende completamente en la cuestión de si de verdad podemos continuar esta conversación. Y si no, ok, es el momento de cerrar ese género, es el momento de cerrar esa caja. Pero a veces estamos en una buena posición para continuar la conversación. Pero es una dialéctica. Bueno, no solo esta conversación entre los miembros del género, sino entre el género como categoría y sus miembros. Es decir, al evaluar una nueva aportación al género de documental. Y eso es otra pregunta. Si documental realmente es un género cinematográfico, no estoy seguro. Pero sí, es como al evaluar esta aportación, por ejemplo, Five Broken Cameras o lo que sea, es como si evaluamos desde el punto de vista de qué agrega a esta conversación, qué agrega a la conversación del género. Por eso las cajas, bueno, como las cajas reales, bueno, pueden ser útiles a veces y en otros contextos no son tan útiles. Pero es como lo importante es recordarnos de esa idea, de una idea del género que es abierto a nuevos miembros y que permite esta conversación entre sus miembros. Pero tal vez ya al ir al lado filosófico, que es mi tendencia, ya estoy hablando demasiado abstracto, pero sí, así es, soy yo. Oh no, this is absolutely concrete. I mean, genre cinema is one of the most concrete things you can talk about because genre cinema is a continuous discussion with the audience. Genre cinema lives between expectation and innovation. And it's one of the most transformative aspects in cinema, so to speak. Genre is something very fluid because it has very clear rules. And then you can do a lot of things with these rules. If a guy wears a 10-gallon hat and has a mustache like you, and basically a horse, it's a Western. We understand that. And then we can, knowing it's a Western, we can play with that. And we can inject elements maybe from other genres.
I'm just now watching wonderful Mexican films in which Santo is meeting brujas and vampiros and wonderful things. So where we are fusing a kind of body spectacle cinema with horror cinema. So, and these things are floating. They're in a constant discussion between genres, between audience expectations. In that regard, this is one of the parts of cinema where audience is the most active as really a discussion partner. And in that regard, it's also not hectoring, like a lot of the cinema that we were talking about with what you so rightly referred to as the propaganda cinema. These films that are just telling you something that you already know are to a certain degree hectoring at you. Genre cinema, I think, real genre cinema is never hectoring. It's always a proposition of a moment that can change inside 2 days because somebody else makes a similar film but quite different. Did I mention that I love genre movies? No, I just wanted to say that when I talk about the problem of genres, it has to do with the funds and the way the funds somehow, like you have an expansion of the number of funds available for filmmakers, but you don't have necessarily more diversity in terms of what they fund, you see? And there's an obsession with storytelling, an obsession with norms, genre norms that are not real because they are not defined by the filmmakers, they are defined by those who fund. And those who fund have their own interests, be it commissioning editors, politicians, or whatever it is, festival programmers. But I think genre is a very healthy thing when it's something fluid, and when it's something exactly defined by the relation between the filmmaker and the spectator, not by the funders. For example, when I think about a film like Elephant by Alan Clark, what is the genre of that film? I think that film has had different genres according to different moments in history or different contexts. And that's incredible. And there I want to discuss genre, not as a way of limiting, actually of building a mass of films that look just like one looks like the other. No, because what you are basically saying, the kind of, let's say, the genre of the film fund movie is a genre that exists without the audience. It exists only in the sense of people giving money for other people to behave well, and then the audience is allowed to look at that, so to speak. Yeah, but the problem is that the filmmakers need it. Yes, of course. They should better make Santo movies, because that's something the audience needs. And when the audience comes and watches Santo rise again, or Mystico, as I saw on Sunday, in a very dramatic fight, and I mean, then the audience comes and then the debate is fair. And it's really more interesting if the audience debates with the movie than filmmakers debate with funders. And the audience is just there to be the useful idiot who gives legitimacy to all of this. But I want to tell you something, Olaf, about the documentary and the truth. You need to define truth better, because that's a very problematic thing. I know. No, but I mean, it's basically, for me, I'm deeply fascinated by the classical British school of documentary. Basically something that relates to you, the working of your culture on many levels. It can be, how does a theater work? This is an actor. These are parts of your culture. Or I'm also quite intrigued by let's say, the investigative filmmaking by people like Ojos, who are digging out, so to speak, things that we should know. So, in these regards, you might say that I'm interested in documentaries that narrate the logic of culture, so to speak, an official logic of culture, but also a cinema that is really concerned about truth. Because this is, whatever we can say, but somebody like Ojos is concerned with truth, even if he himself knows that this is an extremely elusive thing. But by all the digging that he does, and all the presenting of these people that he says, okay, they did this and this and this, he is
helping to at least get a different idea what the truth could be, or what a truth could be. There is a very beautiful example of that. It's a German film. Philipp Schäffner made this film called Revision, that I deeply, I think it's one of the most interesting films about that question of the capacity or the desire of documentary cinema to search for truth. But the reason why I was saying that, and it's just a quick note, is to say that yes, but I think in the context of a culture of what we could call a documentary cinema, we need to also allow or acknowledge the existence of cultures where truth is what is an invisible, unsaid, and buried. And it's not to be unburied. Invisibility is also a form of survivance. And so, for example, so you have, for example, the Brazilian indigenous filmmaking. It's absolutely about truth, but it is sometimes about fact, but it's not always at all about fact. So truth and fact is something that need to be distinguished. Very much so. And most often it is not. Yeah. Especially when we are talking about, for example, television funding for documentary. Well, what can I say? Let's say I would just like to see, let's say, Alex Gibney treated with the same respect as Laura Gaetan, which I think in a certain film culture this is not done. So I think that Alex Gibney does something very useful, and I think Laura Gaetan does something very useful. And I would just like to see people have the mind to consider both of value as aspects of something, as parts of a search. The true avant-garde is... We are not fools, not so much on Alex Gibney, but... What? Yeah, but it's... Yeah, but... So it's... no, the thing is for me that the kind of also the curiosity that we should have for what you might call convention is something we should recultivate a little bit again. We have too big a problem with the idea of, let's say, classicism or convention because it's something useful. We are cutting ourselves off from something very useful also in communication. Because let's face it, Laura Gaetan might be the bigger filmmaker, but Alex Gibney is the more easily understandable filmmaker. And there is also definitely value in being understandable. Vamos a necesitar otra mesa de discusión sobre documental. Pues muchas gracias por estar aquí. Perdón, yo también estaba así. Pero a continuación tenemos una charla magistral con Genevieve Yu, entonces tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias. Súper apasionante todo.